Más adelante vamos a entrar a los cursos de resistencia de materiales concreto armado, donde nos va a pedirnos determinar las tensiones, así como también las deformaciones, ¿no? Entre una y otras preguntas. Para todo eso necesitamos primero introducirnos en las características geométricas de las secciones, así como el área, el momento estático y el momento de inercia, ¿no? Para ello analizamos primero el área. El área sabemos que una sección rectangular es base por la altura. Es una sección rectangular porque tengo una figura conocida. Ahora, si yo tengo una figura desconocida, entonces, ¿cómo yo determino el área de toda esta sección? Tomo una diferencial, que es mi diferencial de área, de una altura diferencial de y que sea BY, ¿ya? ¿Por qué BY? Desde acá de la base hasta el centro, que sea Y, ¿ya? ¿Por qué BY? Si yo tomo una rebanada aquí, fíjate que esta longitud va a ser menor que esta longitud, porque todo ello depende de Y, ¿no? Porque yo lo pongo BY, ¿ya? Entonces yo determino acá el área, toda esta diferencial entre diferencial de área me va a ser igual a la diferencial de Y por BY, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo la diferencial, el área de esta pequeña diferencial. Lo que yo realmente quiero saber es cuánto es el área de toda esta sección. Entonces, para todo eso yo tengo que aumentar lo que son las rebanadas, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, tendría que sumar esas diferenciales que me voy a encontrar aquí en esta sección. Tengo que sumar para ya poder determinar todo el área de esa sección. Entonces, yo al sumar voy a tener el área de la sección. Hago la sumatoria, ¿no? De BY por la diferencial de Y. Entonces, el área sería igual a, esta sumatoria también se lo puede representar como una integral, ¿no? De Y a la diferencial de Y, ¿ya? Entonces yo así tengo de manera general que el área sería igual a BY por la diferencial de Y, ¿ya? Entonces yo quiero calcular ahora, usando estas integrales, el área de la sección rectangular. ¿Cómo yo calculo el área? Bueno, entonces acá. El área del rectángulo me va a ser igual a la integral, ¿no? De la base en función de Y por la diferencial de Y. Entonces yo tomo que igual un diferencial, ¿no? Esta es la diferencial de una altura de Y, como su esta longitud va a ser B. Perfecto. Entonces analizo con respecto acá Y. Entonces digo que el área de la sección rectangular me va a ser igual a la integral B es B, ¿no? Igual la diferencial de Y. Diferencial de Y sería, ¿ya? Entonces, como yo calculo, el área de la sección rectangular me va a ser igual a, como B es constante, saco fuera, fuera de la integral. Diferencial de Y, analizo desde 0 hasta H. Entonces tengo acá el área de la sección rectangular me va a ser igual a B. Resolviendo esta integral, en este caso integral definida sería H menos 0, donde me resulta que el área de la sección rectangular me va a ser igual a B por H. Ya, sigamos entonces. Ahora vamos a determinar qué es el momento estático. Entonces, cuando vamos a nosotros a estudiar lo que son el momento estático, el momento y el momento de inercia lo vamos a tomar con respecto a un eje. Con respecto a un eje, en este caso voy a tomarlo con respecto a este eje, que sea X, ¿ya? Igual, que sea X, ya, el eje X. Entonces, cuando yo voy a analizar el momento de inercia, sabe que los momentos de inercia y los momentos estáticos están tomados siempre bajo un eje de referencia. Entonces el momento estático lo vamos a conocer nosotros como el momento, dicho ese no, va a ser el área por la distancia, ¿ya? El área por la distancia. Entonces yo analizo la sección irregular que tengo acá. Entonces, cuando yo voy a analizar el momento estático de toda esta sección, primero tengo que analizar por diferenciales, ¿no? La diferencial de esta área. Entonces tengo que analizar primero la diferencial del momento estático con respecto al eje X, me va a ser igual a la diferencial de área por su brazo de palanca, que en este caso sería Y. ¿Ya? Es solamente con respecto a esta diferencial. Y si yo quiero determinar todo eso, tendría que aumentar lo que son las rebanadas y que para cada diferencial tengo que hacer su momento estático. Entonces en este caso tendría que el momento estático me va a ser igual a la sumatoria de la diferencial de área por Y, ¿no? Esta sumatoria se puede representar por una integral de esta manera. Entonces sabemos que el momento estático de toda esta sección va a tomar esta forma, que es igual a la integral por su brazo de palanca por la diferencial de área. Teniendo así que el momento estático me va a ser igual a la integral Y, la diferencial de área en función de Y por la diferencial de Y. Ordenando esto,
voy a tener que mi momento estático me va a ser igual a y, vamos a borrar y mejor, y por la diferencial de y. Entonces mi momento estático va a estar definido por esta fórmula. Ya, entonces ahora yo determino cuál es el momento estático de mi sección rectangular. Entonces yo tengo que mi momento estático con respecto al eje X me va a ser igual a la integral de la base. Base sería B. Bien, ¿no? Entonces Y es esto, ¿no? Porque analizo esta diferencial, esta pequeña diferencial. Y por la diferencial de Y, perfecto. Entonces, momento estático me va a ser igual a, como B es constante, saco, sale de integral. Entonces integramos Y, donde la integral sería de 0 hasta 8 de Y por la diferencial de Y. Tengo entonces que pues, B, resolviendo la integral, tengo que Y al cuadrado entre 2, analizado desde 0 hasta h, perfecto. Entonces el momento estático me va a ser igual a B, todo esto en h al cuadrado entre 2. Entonces que mi momento estático en la sección rectangular va a ser igual a B por la altura al cuadrado entre 2. ¿Sí? Eso es cuando yo tomo con respecto al eje X. ¿Y ahí qué pasa si yo analizo mi momento estático con respecto a otra eje de referencia? Por ejemplo, si yo tengo acá otra eje de referencia que sea X', y acá también tengo otra eje de referencia que sea X'. ¿Qué pasa? Yo voy a tener acá una distancia. Esa distancia voy a ponerlo como Z. Perfecto, entonces yo analizo esa distancia. Mi momento estático de mi figura irregular. Entonces yo voy a tener que... Analizamos igual, ¿no? La diferencial con respecto al eje X va a ser igual a la diferencial de área por su brazo de palanca. En este caso su brazo de palanca sería Y más Z. Realizamos Y más Z. Perfecto, entonces realizamos todo eso. Diferencial, no, sumamos, ¿no? El momento estático me va a ser igual a la sumatoria de la diferencial de área por Y más Z. Entonces, la sumatoria se puede representar como una integral. Tengo que la diferencial de área me va a ser igual a Y más la Z. Perfecto. Entonces tengo que, como el momento estático, me va a ser igual a la integral. La diferencial de área era B por Y por la diferencial de Y. Todo esto sumado multiplicado por su brazo de palanca, que es Y más Z. ¿Sí? Entonces que tengo que el momento estático me va a ser igual a... ¿Cómo? Ordenando esto voy a tener que BY por Y más Z por la diferencial de Y. Listo, entonces yo voy a llevar todo esto acá para que no se me haga tan emborroso toda la pizarra. Tengo entonces mi momento estático, me va a ser igual a la integral BY por Y más Z por la diferencial de Y. Resolviendo todo esto, tengo que BY por la diferencial de Y más la integral, ¿no?, de BY por Z por la diferencial de Y. Entonces resolvemos esto. Fíjate acá que yo esto ya lo había resolvido, ¿no? Ya lo había resuelto. Que la integral de Y por la diferencial de Y es esta. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que me confundí. Todo esto es un momento con respecto a X', ¿sí? X', X'. Listo, entonces, que esta integral es mi momento estático con respecto al eje X. O sea que, con respecto a este eje X. ¿Sí? Entonces resuelvo más la integral de Y Z por la diferencial de Y. Entonces, como Z es una constante, es una distancia entre los ejes paralelos, saco, ¿no?, Z por la integral BY por la diferencial de Y. Entonces, tengo acá que el momento estático con respecto al X' me va a ser igual al momento estático con respecto al eje X más Z. Y fíjate que esta integral me define el área de la sección, como lo habíamos visto ya aquí. Me define el área de la sección, entonces yo tengo que toda esta integral es igual al área. Entonces yo tengo que mi momento estático con respecto al X' va a ser igual al momento estático con respecto al eje X más el área por la distancia entre esos dos ejes. Entonces yo tengo acá definido ya el momento estático con respecto a otro eje de referencia. Si es que analizamos bien esto, se parece en algo a lo que es el teorema de Steiner, que vamos a ver en los momentos de inercia más adelante. Y de una vez ya determinado lo que es la fórmula para determinar el momento estático
de una sección con respecto a los ejes de referencia. En este caso, el eje de referencia de x y x', vamos a analizar ahora la sección rectangular, ¿no? Algunos teoremas más que podemos tener acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que mi momento con respecto al x, momento estático con respecto al x, va a ser igual a 0? ¿Qué es lo que va a pasar? Me dice que si el momento estático con respecto al eje x va a ser igual a 0, quiere decir que mi eje de referencia x va a pasar por el centro de gravedad de mi sección. Por su centro de gravedad de mi sección, ¿sí? Entonces, y deduciendo, yo puedo determinar dónde va a ser el centro de gravedad de mi sección rectangular de cualquier forma que yo tenga. ¿Cómo? Listo. Entonces yo sé que mi centro de gravedad de la sección rectangular va a ser h medios, ¿no? Entonces tengo que demostrarlo, ya que sea esto, mi eje de... Mira, tengo una distancia de aquí hasta acá, que sea z, ¿sí? Z verde, perfecto. Entonces yo necesito saber cuál es el valor de z. Ya, yo sé que mi momento estático con respecto al eje x debe ser mi igual a, ya lo habíamos determinado, ¿sí? Que es igual a base por altura al cuadrado entre 2. Para yo poder determinar también el valor de z, yo necesito saber cuál es el momento estático de toda esta área. Entonces yo hago que mi área de toda esta sección, toda esta sección esté concentrado en su centro de gravedad, o sea que todo el área esté aquí, ¿sí? Entonces tengo que igualarlo. ¿Cómo? El área sería base por altura, por su vaso de palanca, que sería z, ¿sí? Entonces yo de aquí despejo z. ¿Cómo? Simplifico el h, el b, me queda un h, entonces digo que z es igual a h medios. Yo de esta manera voy a poder determinar lo que es el centro de gravedad. Ahora vamos a analizar lo que son momentos de inercia. Momentos de inercia. ¿Sí? Yo lo tengo todo ordenado. El momento estático con respecto al eje x, el momento estático con respecto a otro eje de referencia, que en este caso es x', ¿sí? Entonces vamos a calcular lo que es el momento de inercia de la sección irregular. Se va a representar de manera el momento de inercia con respecto al eje x, en este caso es el eje x. El momento de la inercia lo vamos a notar de esta manera: y al cuadrado por la diferencial de área, ¿no? Ya, entonces el y al cuadrado es el brazo de esta diferencial, ¿no? Por esta diferencial de área pequeña, ¿sí? Y entonces decimos que el momento de inercia me va a ser igual a la integral y al cuadrado diferencial de área es igual a b por, no es y por la diferencial de y, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a determinar el momento de inercia de la sección rectangular con respecto al eje x, ¿no? Que se encuentra en la base, ¿sí? Entonces tenemos el momento de inercia. El momento de inercia con respecto al eje x me va a ser igual a la integral y al cuadrado por diferencial de área, ¿sí? Entonces el momento de inercia me igual a la integral al cuadrado diferencial de área sería el base por diferencial de y, o sea que sería b por diferencial de y, ¿sí? Entonces vamos a tener acá que como b es constante, sale fuera de la integral, quedándome a mí y al cuadrado por la diferencial de y. Todo esto va de 0 hasta h, ¿sí? Entonces resolviendo la integral vamos a tener que b es igual a y al cubo entre 3, todo esto examinado de 0 hasta h, ¿sí? Vamos a tener así que b por h al cubo entre 3. Entonces de esta manera determinamos el momento de inercia de la sección rectangular con respecto al eje x. Yo tengo acomodado acá lo que es el momento de inercia con respecto al eje x de la sección irregular, ¿no? Su forma general, y de la sección rectangular. Ahora, tal cual lo habíamos avanzado en el momento estático, ¿qué pasa si yo tengo otro eje aquí, que sería un eje x'? Yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a ese eje x', entonces yo voy a tener otra y. En este caso voy a poner y aquí, ¿sí? Perfecto, que sea y'. Ahora yo necesito determinar cuál es el momento de inercia de esta sección con respecto al eje x'. Perfecto, entonces yo acá ya debería saber que tengo que hacer uso del teorema de Steiner, ¿sí?
Pero antes de hacer uso del teorema de Steiner, fijémonos primero cómo podemos hacer. Entonces, nosotros sabemos muy bien que el momento de inercia, por su forma general, va a ser igual a y al cuadrado por la diferencial de área, que sería by. En este caso ya no sería y, sino y' al cuadrado by por la diferencial de y. ¿Sí? Perfecto, entonces también es lo mismo decir que la distancia entre mis ejes paralelos que sea z, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a decir que y' me va a ser igual a z más y, ¿sí? Entonces, tengo acá en mi momento de inercia, con respecto al eje x me va a ser igual a z más y al cuadrado by por la diferencial de y. Resolviendo voy a tener que sería z al cuadrado más 2 veces zy más y al cuadrado by por la diferencial de y. ¿Qué voy a tener acá entonces? Que mi momento de inercia con respecto al eje x' es, ¿sí? Perdón, es x'. Voy a distribuir lo que es la integral. Tengo z al cuadrado by a diferencial de y más 2 veces la integral z y by diferencial de y más la integral de y al cuadrado más y por la diferencial de y. Ahora analizamos los integrales que tenemos aquí, estas integrales. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para yo poder hacerlo más sintético, más fácil, voy a reducir todo esto a una expresión. Listo, yo ya tengo aquí. Entonces analizamos primero el primer integral, donde tenemos que es z al cuadrado by por la diferencial de y. ¿Ya? Entonces analicemos primero esto. Z al cuadrado es la distancia entre los ejes, ¿no? Entonces la distancia va a ser siempre constante, porque son paralelos estos ejes. Entonces yo tengo que z al cuadrado. Perfecto. Entonces me quedaría acá la integral de by por la diferencial de y. Entonces si yo veo esto, la integral por la diferencial de y me va a ser igual al área, ¿no? Como podemos ver acá, al área. Entonces, de tal manera deduzco que toda esta integral se reduce a z al cuadrado por a, por el área, ¿sí? Entonces, vamos para la segunda integral, donde tenemos que dos veces la integral z y por y por la diferencial de y. Entonces deducimos esto. Z es constante, sale fuera de la integral. Listo. Entonces yo tengo acá la integral de y by por la diferencial de y, que todo esto es igual al momento estático con respecto al eje x, ¿sí? Entonces me queda acá que es momento estático con respecto al eje x. Y si vemos el tercer integral, tenemos que y al cuadrado by por la diferencial de y. Todo esto me va a ser igual a ¿qué? Todo esto me va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje x, como podemos ver aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que todo este integral es al momento de inercia con respecto al eje x. Entonces yo al reemplazar todo esto al momento de inercia, o la ecuación que yo tengo aquí, la ecuación por 1, ¿sí? Quedándome así que el momento de inercia con respecto al eje x' me va a ser igual a z al cuadrado más 2 veces z por el momento estático, y ordenando todo esto me va a quedarme a mí que momento de inercia con respecto al eje x más z al cuadrado por a más 2 veces z momento estático. Listo. De por sí yo puedo decir que esta ecuación ya se asemeja al teorema de Steiner, sino ¿qué problema tenemos acá? Es con esta expresión. ¿Qué hacemos con esta expresión? Porque esta expresión tiene que ser cero para que todo esto sea mi teorema de Steiner, ¿no? Les había comentado más adelante que si el momento estático es cero, dice que mi eje x pasa por su centro de gravedad, ¿no? Entonces, si es que yo digo que mi momento estático con respecto al eje x es cero, entonces el eje x va a pasar por su centro de gravedad. Se va a cambiar hacia aquí, ¿sí? Igual.
Entonces, sí, al decir que mi eje X pasa por el centro de gravedad, cambia las expresiones. Entonces digo que mi momento de inercia con respecto al eje X' me va a ser igual a el momento de inercia con respecto al eje X que se encuentra en la base, ya no va a estar aquí, sino que va a pasar ya por el centro de gravedad. Entonces, que yo voy a tener acá, momento de inercia con respecto al centro de gravedad más z al cuadrado por a más 2 veces z. Entonces, al decir que mi eje pasa por el centro de gravedad, mi momento estático aquí ya va a ser cero, quedándome al final momento de inercia con respecto al centro de gravedad más z al cuadrado por a, porque esto ya se hace cero. Esta es la famosísima teorema de Steiner.